En este vídeo comenzamos a estudiar los sistemas trifásicos equilibrados. Usamos sistemas trifásicos por dos razones principalmente. Por una parte, permiten crear los campos magnéticos giratorios que precisan ciertas máquinas eléctricas para funcionar. Y por otra parte, es la opción más adecuada para transportar o consumir energía eléctrica en grandes cantidades, al hacerlo de manera más eficiente. Vemos en este dibujo un sistema trifásico equilibrado mínimo, formado por un generador, una línea y una carga, todos ellos trifásicos. El generador trifásico está formado por tres fuentes reales, una en la fase A, otra en la fase B y una última en la fase C. Estas tres fuentes tienen la misma impedancia Z sub G, pero las tensiones E sub A, E sub B y E sub C no son iguales como números complejos. Son iguales en módulo, pero están desfasadas 120 grados eléctricos. La línea tiene tres fases, cada una de impedancia ZL, igual en las tres fases porque es una línea equilibrada, trifásica. Y la carga en estrella tiene tres impedancias iguales, ZC, en las tres fases porque es una carga trifásica equilibrada con una fase A, una fase B y una fase C. La estrella del generador tiene un neutro y la estrella de la carga tiene un neutro que están conectados entre sí mediante lo que llamamos el hilo de neutro, que tiene una impedancia Zn que no tiene por qué coincidir con la impedancia Z sub L. Y además no siempre se conecta neutro con neutro y el sistema puede funcionar perfectamente. Conectamos el neutro con el neutro en baja tensión para conectar cargas monofásicas entre fase y neutro. Vamos a hablar de las magnitudes tensión e intensidad. Algo que leía un poco al principio es que usamos distintos nombres para lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos la corriente de la fase A del generador, que coincide con la corriente de línea de la fase A, que coincide con la corriente de la fase A de la carga. Usando estos nombres nos ahorramos muchas explicaciones a la hora de describir una corriente. Pasa algo parecido con las tensiones. Las hay dibujadas en horizontal y dibujadas en vertical que no son la misma tensión. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión de la fase A del generador, porque recordemos que la fase del generador es la fuente que tenemos inmediatamente encima. Pero también se llama tensión fase neutro A, porque va de A al neutro del generador. Pasa lo mismo en la carga. Tenemos la tensión de la fase A de la carga, porque es la tensión de esta impedancia, que es la fase A de la carga, pero también se llama tensión fase neutro A, o A' en este caso. Tensiones de línea son las tensiones que están dibujadas en vertical. Nos fijamos que van de conductor de línea a conductor de línea, así que tenemos la tensión de línea AB, la tensión de línea BC y la tensión de línea CA. Y lo mismo en el lado de la carga. Hay tres tensiones de línea. En esta figura vemos un sistema trifásico equilibrado, pero que tiene la carga conectada en triángulo, no en estrella. Lo que más llama la atención es que hay un neutro en el generador, pero no lo hay en la estrella, en el triángulo, perdón. Por lo tanto, no ponemos el hilo de neutro. La carga en triángulo tiene unas tensiones de fase que coinciden con las tensiones de línea. Aquí no hay tensión fase neutro. Y la carga tiene unas corrientes de fase que no coinciden con las corrientes de línea, como podemos ver. Hablaremos más o menos de la conexión en triángulo según la asignatura que curséis conmigo.
La secuencia del generador puede ser directa o inversa. Si la secuencia ABC va en sentido horario, como vemos acá, estamos ante la secuencia directa. En cambio, si la secuencia ABC va en sentido antihorario, estamos ante la secuencia inversa. Todos los generadores de un sistema trifásico equilibrado deben tener exactamente la misma secuencia, o directa o inversa. Como consecuencia de esto, todas las magnitudes de la misma clase de un sistema trifásico equilibrado son de secuencia directa o de secuencia inversa. Por ejemplo, en un sistema de secuencia directa, debido a los generadores, las corrientes de línea son de secuencia directa, las tensiones fase neutro son de secuencia directa o las tensiones de línea son de secuencia directa. Para las tensiones de línea, seguimos la sucesión AB, BC, CA, que tenemos acá. AB, BC, CA. Esta propiedad simplifica enormemente el análisis de los sistemas trifásicos equilibrados, como veremos en el futuro. Hablamos un poco en detalle de la conexión en estrella y luego de la conexión en triángulo. Aquí he dibujado una carga formada por tres impedancias conectadas en estrella. Lo mismo valdría para un generador. Pues vemos que la corriente que viene por la línea en la fase A coincide con la corriente de fase A de la carga. Decimos que la corriente de línea en módulo coincide con la corriente de fase en módulo. En cambio, las tensiones de línea AB, BC, CA no coinciden con las tensiones de fase o fase neutro A, B, C. Vamos a establecer la relación. Para ello, dibujamos un diagrama fasorial en el cual aparezcan las tensiones A, B y C. Y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, dibujamos las tensiones AB, BC y CA. Como consecuencia de la estructura que hemos formado, aparece un ángulo de 30 grados que nos va a permitir relacionar los módulos de la tensión de línea y la tensión de fase o fase neutro. La tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase o fase neutro, como queramos llamarla. ¿Qué pasa en el triángulo? Pues aquí tenemos una carga en triángulo, puede ser un generador en triángulo, aunque no hablaremos de ellos. Sucede que la tensión de línea coincide con la tensión de fase, porque las cargas que forman el triángulo, las impedancias que forman el triángulo están conectadas entre conductores de línea. En cambio, las corrientes no coinciden. Vamos a aprender a relacionar las corrientes de línea con las corrientes de fase. Dibujamos un diagrama en el que aparezcan nuestras corrientes de fase AB, BC y CA. Y aplicando la primera ley de Kirchhoff, dibujamos las corrientes de línea A, B y C. Nuevamente, aparece un ángulo de 30 grados que nos permite decir que la corriente de línea, en módulo, es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase en módulo. Una vez vistas las partes que componen los sistemas trifásicos equilibrados y algunas relaciones fundamentales entre sus magnitudes, necesitamos un método para analizarlos. Este será el objetivo de un vídeo posterior. Termino diciendo que en la vida real no existen los sistemas trifásicos totalmente equilibrados. Siempre hay algún desequilibrio mayor o menor. El sistema trifásico equilibrado es una aproximación útil a la realidad.